A lo largo de los años, diversos artistas han creado hermosas obras de arte, algunas tan fieles a sus modelos, que parecen ser capaces de generar las mejores fotografías. Otros, por su parte, crean escenas fantásticas y criaturas que la naturaleza jamás podría diseñar. Por otra parte, existen los artistas que crean cosas que parecen extraídas de una pesadilla. La sangre, deformaciones y mutilaciones son solo algunos de los recursos que utilizan a la hora de crear sus espantosas obras de arte. Ejemplos hay muchos, pero el artista del que les hablaré ahora no fue censurado por su arte impactante y absolutamente aberrante. Fue eliminado por completo de la historia. Sus obras fueron quemadas y él no solo fue eliminado a nivel social, también fue borrado de este mundo, desaparecido de la noche a la mañana, y todo registro sobre él también fue eliminado. Pero, ¿por qué? ¿Acaso vivía en una época demasiado puritana? ¿Sus obras blasfemaban en tiempos muy religiosos? ¿O el nivel de detalle en sus trazos creaba escenas sexuales mucho más explícitas que lo que la sociedad del momento podía tolerar? No, el hombre conocido como Koji Sakurai nació en 1993 e hizo público su primer dibujo en el año 2015. Así es, hace apenas unos cuantos años, este hombre mostró su arte, uno que era extraño y aterrador a partes iguales. Pero en una época en la que el mundo ya no es puritano, es más, en una sociedad donde nadie es realmente bueno o inocente, ¿cómo es que este artista pudo impactar tanto en los pocos que conocieron su arte? Bueno, es difícil intentar explicarlo con palabras, pues sus potentes trazos decían más que 1000 palabras. Pero como ya no existe ninguna de sus obras, tendrán ustedes que hacer parte del trabajo. Yo me limitaré a decirles lo poco que mis ojos, llenos de cataratas, pudieron ver, o mejor dicho, comprender, y lo que las personas, absolutamente aterradas al ver sus dibujos, decían de los mismos. Fui un amigo de Koji Sakurai, aunque creo que la palabra amigo es mucho decir, pero supongo que para sus estándares de vida, yo sí que podría ser considerado para él como un amigo. Antes de que su madre muriera en 2011, me pidió que cuidara de su hijo, pues ella era todo lo que le quedaba, y Koji era un hikikomori. De no haberle llevado comida, estoy seguro de que habría muerto un par de meses después de la muerte de su madre. También, y es importante aclarar, Koji Sakurai, hasta donde yo tenía conocimiento, jamás había dibujado a un nivel profesional. Nunca llevó un curso o algo similar, por lo cual me sorprendió mucho al saber que uno de sus dibujos había ganado una fama importante en pocos días. Claro, aunque quisiera mostrármelo, yo no podía ver bien, por lo que enseñármelo sería estúpido. Aún así le pregunté sobre su arte. Él, por vez primera en su vida, me habló con cierta emoción. Me dijo que después de la muerte de su madre comenzó a dibujar en una única hoja de papel, la que había hecho pública y vendido casi 5 años después. Así es, ese único dibujo le había tomado 5 años en concluir. No sabía muy bien qué decir. Era digno de admiración, claro que sí, pero la ganancia no valía el tiempo. Aunque no dije nada, solo estaba feliz de su felicidad. Antes de despedirme, me pidió que echara un vistazo a su próxima obra de arte. Me dijo que ya casi la acababa, lo cual me impresionó. Quizás había mejorado, pero me pareció raro que en solo unas semanas ya estuviera lista, lo que él llamaba su nueva obra maestra.
Quizás el dinero lo había hecho desvariar un poco. Quiero decir, todos podemos tener un golpe de suerte, pero no dije nada y vi, aunque entre muchas comillas, lo que estaba haciendo. Mi vista era terrible en aquellos días. Ni siquiera los lentes más gruesos me permitían ver lo que decía un espectacular a 5 metros de distancia. Pero aún así podía darme una idea de lo que estaba frente a mí, cosa que no ocurrió con el dibujo de Koji. Solo vi una enorme mancha y nada más. Al notar cómo entrecerraba los ojos, el joven me dijo que en el anterior se había esforzado en el surrealismo, algo que no podrías entender en los primeros días o semanas, pero este era más veloz y que su impacto real se mostraría en pocos días. La curiosidad me invadió y maldije no poder ver prácticamente nada. A pesar de mi gran fortuna, nunca pude encontrar un tratamiento para la espesa nube que se formaba en mis ojos, aunque al poco tiempo agradecí mi pésima vista, pues fue lo que me salvó la vida. Como Koji había profetizado, su nuevo dibujo fue un total éxito en la pequeña ciudad donde residíamos, pero algo había comenzado a aterrar y llamar la atención de los pobladores, algo que afortunadamente dejó los logros de Koji en las sombras, y eso fue los reportes de numerosos suicidios. Como es bien sabido, en esta parte del mundo no son tan extraordinarios, pero lo que sí que era extraño eran las personas que habían muerto. 3 dueños de las obras de Koji, algunos de sus amigos muy cercanos y al menos un familiar de ellos, usualmente la esposa, y si tenían hijos en casa, estos también se suicidaban. Todo ello era muy extraño, pero en aquel momento solo pensé en recuperar los dibujos de Koji. No quería que aquello que lo estaba haciendo tan feliz desapareciera por unas muy extrañas coincidencias. No fue fácil recuperarlos, pero con suficiente efectivo, nada es imposible, excepto quizás tener ojos que funcionen. No le dije nada a Koji, pues él dibujaba más que nunca, y no quería que esos accidentes le hiciesen pensar que su arte estaba maldito. Pero así era. No divagaré demasiado en lo que sigue. Solo les diré que hice una pequeña reunión donde les mostré a diversas personas los dibujos de Koji, junto con sus 2 últimas obras de arte, que según Koji eran lo mejor que había hecho. Cuando los mostramos, todos los invitados enmudecieron. Pensé que había logrado superarse a sí mismo con sus 2 últimas obras, pero no se habían quedado mudos por el talento de Koji, sino por lo que estaba en esas hojas de papel. Comenzó con un grito cargado de absoluto y total horror. Luego otros 2 lo acompañaron, como en un coro de herejes quemados en la hoguera. Luego otros más, hasta que todos los invitados comenzaron a chillar enloquecidos. Pude captar el momento justo en el que sus cuerdas vocales se desgarraban, y casi pude ver cómo sus rostros se deformaban en una expresión absolutamente horrible. Ante mi pésima vista, todas esas personas cambiaron su expresión a algo muy similar al grito de Van Gogh. Pregunté aterrado qué ocurría, pero nadie me respondió. Solo vi cómo algunos se tumbaban y lloraban en el piso como bebés, otros azotaban sus cabezas contra los muros de concreto, y otros comenzaron a suicidarse, utilizando todo lo que tenían a la mano. Uno de ellos incluso desgarró su propio cuello con las uñas de sus manos, y otro se prendió fuego lanzándose licor a la chaqueta para acto seguido acercarse su mechero al pecho
Luego, corrió hasta donde estaban exhibidos los dibujos de Koji. Ese hombre, quizás con algo de razón, decidió morir junto con aquellos malditos trozos de papel. Koji me ayudó a escapar, y los bomberos lograron salvar a los pocos que no habían decidido suicidarse en ese momento, cosa que conseguirían 2 días después. La policía los interrogó, igual que a nosotros, y de nuevo, gracias a mi gran fortuna, pude conseguir, aunque de manera incompleta, algunos de los testimonios de aquellas personas que vieron el arte de Koji Sakurai. Lo que pude conseguir me dejó absolutamente aterrado, pues ninguno de ellos había visto lo mismo en el interior de los dibujos de Koji, lo que mostraba eso que yo solo distinguía como una mancha oscura. Era algo indecible, horrible y una abominación absoluta. En esas hojas de papel se mostraban los peores terrores de las personas que veían el dibujo. De algún modo las líneas se conectaban de un modo especial dependiendo de la persona que lo viera, y lo que aparecía era tan horrible que simplemente no podían soportarlo. Le pedí a uno de mis asistentes que buscara imágenes que se asemejaran a lo que los testigos aseguraban haber visto en el interior, aunque él asegura que ningún artista podría interpretar de manera correcta lo que aterró tanto a los hombres y mujeres que vieron el arte de Koji. Las imágenes que dejo a continuación son lo más parecido posible a lo que algunas de las personas que sobrevivieron, al menos al incendio, vieron, porque nadie más que yo sobrevivió a ese acontecimiento. Todos los invitados se suicidaron, a pesar de los esfuerzos de las autoridades encargadas. No supe qué hicieron los demás, pero uno había metido la cabeza en el excusado hasta ahogarse, y otra se había mordido la lengua hasta arrancársela, poco después de que le pusieran la camisa de fuerza. Y a Koji, bueno, a él lo desaparecieron de este mundo y de la historia, y casi me hacían lo mismo a mí, pero afortunadamente yo no era un desconocido como Koji Sakurai. Yo era muy conocido e importante. Solo me amenazaron con no hablar jamás sobre ese chico, y así lo hice por casi 5 años. Pero tenía que hablar de aquel chico que solo dibujaba lo que podía. Por desgracia, ese algo era absolutamente abominable, aunque ni él sabía lo que era. 2 o 3 días antes de la exposición particular que hicimos, le pregunté en qué pensaba cuando hacía los dibujos. Él me respondió con lo siguiente: al principio nunca pienso en nada, solo hago una espiral que se hace más y más pequeña hasta que el rostro muerto de mi madre aparece en mi mente. Al verla, intento replicar su rostro putrefacto en la hoja, pero siempre haciendo espirales. Cargo el grafito en el momento preciso para darle forma al rostro, cada vez más aterrador, de mi madre muerta. Claro, no siempre consigo hacer presión en el momento justo, por lo que debo intentar en otra vuelta. Dudo que Koji Sakurai tuviera un talento especial, pero esa extraña técnica y su esmero lograron crear algo que podría destruir a cualquier persona que tuviera la desgracia de ver su aterrador e increíble arte.